Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez, otro lunes en Café Steiner. Nos hemos retrasado un poquito por problemas técnicos, pero esperamos que nos disculpéis. Pero seguro que os va a compensar esta tarde porque tenemos a un invitado de excepción, a Miguel Ángel Bastenier, periodista de este diario. ¿Desde qué año, Miguel Ángel? 82. Desde el año 82. Miguel Ángel es un periodista de raza, como se dice siempre, y además alguien de quien tenéis mucho que aprender en redes sociales en las que se maneja estupendamente. Creo el último vez que he mirado su cuenta de Twitter tiene nada menos que 170.000 seguidores, o sea que está muy por encima de muchos. Soy inocente por completo. Es inocente por completo. No he hecho lo cual absolutamente tiene nada para conseguirlo. absolutamente mucho más mérito porque demuestra que es una persona que tiene cosas interesantes que contar. No he hecho ninguna operación de crowdfunding, ¿cómo se llama esto? De comprar seguidores o algo No hay parecido. nadie que te haya ayudado a esto, lo has hecho. Para nada. Bueno, pero como digo, eso es una prueba de que lo que haces interesa mucho a la gente y que la gente te sigue, ¿no? Lo periodístico interesa mucho. Cuando hago, que lo hago cada día prácticamente, tweets de tipo periodístico, hay una respuesta fuerte. No siempre favorable, ni falta que hace, por supuesto que cada uno opina lo que le da la real gana. Pero lo que me llama más la atención en las redes es la tormenta contra los periodistas y contra el periodismo que hay, que no lo había, que yo creo que no lo había hace 10 años. Hay un sentimiento, ahora que estamos en horas bajas, que la prensa papel por lo menos no tiene que haber problema en reconocer lo que está en horas bajas que pueden durar más o menos indefinidamente, o el tiempo que sea. Hay una carga crítica contra los periodistas manipuladores, vendidos al capital, el propietario. Bueno, yo he sido subdirector de este periódico durante 20 y tantos años y nunca nadie me ha dicho lo que tenía que hacer, de tipo ideológico. Si me ha dicho Cebrián, me ha dicho pues tal cosa hay que seguirla, no, muy bien, faltaría más. Joaquín Estefanía, Jesús Severio, Javier Moreno, Antonio Caño ya es de la época contemporánea. Yo ya estoy fuera de la nómina estricta del periódico, pero nadie me ha dicho nunca, es que ni se te ocurra escribir sobre esto o sobre lo otro. Y hay presiones en un momento dado, pues no sé, a mí no me han hecho nunca ninguna. ¿De qué más quisiéramos, como dicen a veces, que nos escribieran el trabajo, ¿no? Porque Claro. eso sería un regalo, ¿no? Ahora contamos, Miguel Ángel tiene varias facetas muy interesantes, vamos a hablar de todas ellas. Una es la del periodismo, la de maestro de periodistas, la de observador del periodismo, y vamos a detenernos en ello un poquito. Y luego es un periodista de internacional, clásico, que maneja muy bien todo el mundo latinoamericano, América, Europa, Oriente Próximo, y vamos a hablar de varios de esos temas. Nosotros tenemos, en Opinión, el lujo de contar con su columna todos los miércoles y de contar con su experto asesoramiento también y sus ayudas a la navegación, que siempre son muy interesantes, ¿no? El debate, por lo menos intervenir en las cosas. Así que como Café Steiner es un espacio de debate y de circulación de ideas, lo primero que queríamos quizá era empezar con esto, casi con lo que has apuntado, ¿no? De el momento por el que pasa el periodismo. ¿Cuál es para ti, quizá todavía hoy, en todo este ruido de las redes, Miguel Ángel, cuál es la principal virtud que para ti debe llevar un periodista? ¿Cuándo dices, en qué reconoces a un periodista y en qué rechazas a alguien como no periodista? ¿Cómo distinguimos, ¿no?, el grano de la paja? ¿Cómo separamos? Yo no llegaría hasta el extremo de decir el no periodista, pero el periodista que hace falta, el que necesitamos, el que es quien puede batir el cobre, es el de investigación. Ajá. Es el periodista de investigación. E investigación lleva un añadido de dos palabras, que es agenda propia. Los periódicos tienen que dejar de parecerse tanto entre sí. Yo insulto a este, el otro me insulta a mí, pero tratamos de lo mismo siempre. No, siempre, por supuesto que no. Pero en cualquier caso hay más material común de lo que uno quisiera. Entonces, agenda propia quiere decir que un núcleo suficientemente grande de lectores igual me da impreso que digital. O sea, cuando yo hablo de periodismo, automáticamente hay que entender que es impreso barra digital, digital barra impreso. El medio da igual, ¿no? Exactamente, o en todo caso quizá no da igual, pero es periodismo exactamente igual, o en todo caso sigue variando y tal, que ese tipo de lector en número suficiente pueda decir, es que lo que yo tengo en mi periódico, la explicación del mundo, de mi ciudad, de mi país, de mi sociedad, en mi periódico no tiene parangón en el resto de la prensa que puedo normalmente consultar. Es la diferenciación. Esta es la diferenciación relevante. Entonces, por supuesto que el país lo intenta hacer, por supuesto que el país lo hace.
en cualquier caso, si hay un camino de defensa de las posiciones que todavía tenemos, es ese. Bueno, parece que esto va, ahí tenemos este debate, ¿no?, sobre si la cantidad o la calidad. Parece que esto es claramente una apuesta por la calidad, sobre la cantidad, del clic fácil, claro, la historia claro, ya vista, claro, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, el digital tiene no un problema, sino una realidad, que cabe todo, y como cabe todo, lo metes todo. Yo no llego a decir que no se haga, porque por dar volumen, pues cada uno verá lo que le interesa en cada sitio, pero el volumen lo que hace es que tengamos que seleccionar mejor. Seleccionar más, le tenemos que dar una radiografía de lo relevante al lector cada 2 horas, cada 6 horas, cada 24 horas, depende el digital como tenga montado el esquema ese diario, estándar, etcétera, etcétera. Entonces, elegir y seleccionar. Y además puede haber un volumen genérico de otras cosas para el que se quiera entretener viéndolo todo lo que se puede hacer. Vale, me parece bien y no hay ningún problema con ello. Pero quizá incluso distinguir entre la propuesta que hace prioritariamente el periódico y el bloque general donde el lector se puede bandear y orientar y buscar lo que le dé la gana, como si es la semifinal del torneo de Acapulco, obligado y lo de tenis, final, ¿no? Claro, que Nadal no sé qué hizo en las semifinales y perdió y ganó, y no sé qué más. Vale, todo eso tiene que estar, pues sí, pero nuestra propuesta tiene que estar, me parece a mí, estar claramente diferenciada de lo que es la radiografía diaria, que hay que hacerla. Y a los jóvenes que empiezan ahora a estudiar periodismo, ¿qué les dices para animarles? Que no se preocupen, que esto no va a desaparecer. Que se dediquen a otra cosa. ¿Eso es lo que les dices a los pobres de la escuela de periodismo? Lo digo riendo, ellos lo entienden como una broma, pero sí añado que si no están convencidos de que eso es lo que quieren hacer y no otra cosa... Porque sangre, sudor y lágrimas... Claro, entonces la situación hoy es peor que hace 10 años. Ya. Eso es absolutamente objetivo, como se dice. De eso no cabe ninguna duda. Entonces, tienen que estar convencidos. Yo no tengo ningún mérito excepto el de que nunca quise ser otra cosa. Y nunca he sido otra cosa. Y he trabajado, no sabes ser otra cosa. No sé ser otra cosa, efectivamente. Y además, en una época lejana, indudablemente sectaria por mi parte, es terrible decirlo, solo consideraba periodistas a los de prensa diaria. Lo demás te parecía... Bueno, estaba bien, era una cosa simpática. Ya. Por supuesto que esto lo hemos dejado atrás, etcétera. Pero lo importante que quiero decir, lo que quiero decir es que es una revolución lo digital, en los artefactos que empleamos, que duda cabe que sí, la profundización, el ir más lejos, el ampliar, el angular de lo que hacemos, por supuesto, pero el objetivo del periodismo sigue siendo el mismo, explicar por qué pasan las cosas que pasan. Eso es el periodismo. Bueno, esto yo creo que es un punto de optimismo en el sentido que la profesión, el núcleo de la profesión, su integridad, su código, debería ser el mismo, ¿no? Y hablando de objetividad, Miguel Ángel, tú que tienes recorrido como periodista, ¿cuánto hay de nuevo en todo esto de las noticias falsas, la posverdad? ¿Estamos reinventándonos cosas que han estado siempre ocurriendo o hay algo novedoso en toda esta idea de las noticias falsas? O lo novedoso es que se difunden más rápido porque hay otros instrumentos, pero en tu época que era ¿había noticias falsas? ¿Había posverdad cuando empezaste? Sí, pero nadie decía noticias falsas. ¿Qué decía? Es que una noticia falsa es un bulo. Un bulo, una mentira ya. Y un profesional sabe cuando, casi siempre, yo no digo que sea matemático eso, pero un profesional sabe prácticamente siempre cuando una noticia es falsa o no lo es, cuando es un bulo, una mentira, un engaño, no lo es. Y en cualquier caso hay que corroborar. Una de las cosas que critico en América Latina, sobre todo en América Latina, no digo que en España no ocurra, pero sobre todo en América Latina, es la proliferación de seminarios con recetas para combatir todas estas cosas. No hace falta ninguna receta. Corroborar y ya está. ¿Qué quiere decir ser profesional? Entonces, la posverdad, bueno, eso me parece ya el disparate completo. Ya es ya el poner, neologizar la realidad. Ya. Vamos a poner nombres nuevos a todo, que es lo antiguo, que es lo de siempre. ¿Y los hechos alternativos también te parece otro palabra? Dios mío, la realidad alternativa, Dios mío. Pero hay gente que está diciendo, ¿no?, que en este debate, por ejemplo, con Trump y en otros casos sobre periodismo, que hay gente que no diga que esto es mentira, sino que yo lo creo así. Esto no ocurrió, me da igual, yo creo que fue así. Sí, ocurría. Y eso es lo que configura un mundo paralelo y no puedes... Sí, pero antes ocurría, pero en un volumen infinitamente menor. Los periódicos eran el vehículo casi exclusivo de lo que ocurría. Decíamos no en broma,
si esto no lo publica tal periódico no ha ocurrido. Ya. Entonces el volumen era infinitamente menor. Ahora es un océano. Ya. Ahora es un océano, ahora cabe todo. La posverdad nos entra por las orejas, por los oídos, por todas partes. Y eso hace falta una capacidad de selección. Y de esto sí y esto no, muchísimo mayor. O sea que sitios o periódicos o medios como Breitbart News, que no se diferencian mucho del periodismo amarillista, clásico, etcétera, o... No, hombre, son peores. Son peores pues porque hay una búsqueda. Vamos a ver, hace 30, 40 años nos conformábamos, a lo mejor no suena enormemente bien decirlo, nos conformábamos con lo que había. Si hacíamos el récord del día, yo le reprochaba amistosamente a los del periódico de al lado el que no habían dado tal cosa o lo habían dado mal, ellos me reprochaban a mí otra cosa, y todo era pequeño. Ahora es el océano total, ahora es un piélago en el que cabe todo. Vamos a ver, quiero decir algo más. Hay una batalla, hay una guerra que hay que ganarla, legítima por ambas partes, entre la comunicación y la información. ¿Cuál es la diferencia para quien nos está viendo? La comunicación es puerta a puerta, persona a persona. Unas cosas pueden estar bien, otras muchas no. No hay garantía, no hay franquicia de ninguna clase, no hay una etiqueta que te digas que esto es de confianza y te fías o no te fías y tú sabrás. Eso es la comunicación. La información que el lector decida que le interesa, cuidado, el lector siempre tiene razón, es aquella vehiculada por organizaciones que se dedican profesionalmente a ello. Si perdemos esa batalla, el periodismo lo tiene complicado. Mira, Serafín Jiménez, por ejemplo, nos pregunta... Siempre que, yo sabes que no soy periodista, soy politólogo, y siempre que ponemos un adjetivo... ¡Qué suerte tienes! Siempre que ponemos un adjetivo a democracia, es que algo va mal. Algo va mal. En el periodismo pasa algo parecido. Sí. Serafín Jiménez dice, ¿qué opina respecto al periodismo militante? Que en mi país, Argentina, se dio mucho durante el gobierno Kirchner. ¿Existe el periodismo militante, el periodismo comprometido? No es periodismo. ¿Todo lo que es un adjetivo es que degrada al sustantivo? Yo diría que casi siempre, a lo mejor encontramos la excepción, qué sé yo, pero 1000 veces he hecho ese sentido. El periodismo con causa antepone la causa al periodismo. ¿El resultado puede tener algún elemento positivo? Pues puede que sí. O sea, a priori, decir que no in toto a cualquier cosa me parece arriesgadísimo. Pero que el periodista milita antes que ser profesional, de eso cabe poca duda. ¿Y eso es bueno para el periodismo? Por supuesto que no. Eso es contaminante. En unos casos no será gravísimo y en otros sí. Porque hay gente que se siente, claro, que le dicen, es que tú no haces periodismo comprometido, ¿no? Claro, es que lo importante para esas personas es obtener el triunfo de una causa determinada. Y eso casi inevitablemente te conduce a una prosternación ante esa causa. Claro. A una genuflexión, a un sacrificio. Entonces, y cuando hablamos de periodismo ciudadano... Pues eso es local de toda la vida. Esto es la información local. Y eso es información local bien hecha, cuidado. Ya. Puede haber una diferencia menor. Gente que no es periodista puede facilitar a los profesionales el material en bruto para que trabajen, y eso me parece estupendo. Pero no es periodismo, digamos. Bueno, uno de ellos puede que sí, uno de cada 100 puede que sí. A priori tampoco digo que no de una manera rotunda a nada, pero lo que hace esa gente, y me parece bien, o lo que debería hacer esa gente, y me parece bien, es vehicular, poner en conocimiento general, y el periodista trabajará sobre ello, nada de recoger lo que aparece en las redes y venga a chutarlo por ahí. Todo que tenga un mínimo interés, todo exige un trabajo personal de los que trabajan en organizaciones profesionales dedicadas a la distribución, conocimiento de la información. ¿Y notas en los últimos años que el clima en el que trabajan los periodistas se ha deteriorado? Sí. ¿O siempre ha habido hostilidad hacia los periodistas por parte del poder? No, a este volumen, ¿En qué lo notas? ¿En las redes? En las redes se nota muchísimo, pero en la calle también. O sea, amigos míos, que en parte tienen razón en lo que dicen, hacen una crítica de la prensa en general. No vamos a entrar ahora en cosa particular. Y luego España es un país de una envidia sin límites. Este es el país de la envidia. Aquí la tasa de homicidios es bajísima. España, Italia, Portugal y Japón son los 4 países del mundo desarrollado con el índice de homicidios más bajo posible. Pero en España hay una animadversión hacia tanta gente y tantas cosas que a veces da un poco de miedo. Me dice Sofía, buenas tardes desde Grecia. ¿Cree que estos días los periodistas respetan la verdad o solo quieren ganar publicidad? Los periodistas quieren sobrevivir y unos lo harán mejor y otros peor. Yo no voy a entrar
en esa cuestión de los periodistas quieren o no quieren. Pues no sé, fulanito de tal quiere más, fulanito de cual quiere menos, aquel me gusta, el otro no. Esto es una... Y se habla también, y hemos publicado alguna tribuna aquí, de, por ejemplo, el profesor Juan José González, que habla de democracia de audiencias, ¿no? El hecho de que los lectores y los consumidores de medios se segmentan ideológicamente de una forma tan estanca que los lectores de un periódico votan a su vez a un partido, los consumidores de una televisión a un partido, y deja de haber comunicación, simplemente cada medio es partidista. ¿Tú crees que, y lo pregunta alguien por aquí, eso es malo, está muy politizado el periodismo? ¿Tú lo notas más o menos politizado? Está más politizado hoy que hace 20 años, quizá porque la situación es como es, quizá pues porque, en fin, no vamos a entrar aquí ahora en un análisis de la situación política española en este momento, pero está, francamente, sí está más politizado que hace tiempo, y sobre todo estamos bajo el fuego graneado. Quiero decir algo, a partir de lo cual yo haría un intento de ordenación de la realidad en el tema periodístico. El lector siempre tiene razón. Si el lector dice no me gusta este periódico, ¿qué sentido tiene el que empecemos a discutir? Hubo un periódico en América Latina, que mejor no decir el país ni nada, que estaba muy bien, en mi opinión, que estaba copiado del país, pero copiado del país, que enviaron 3 subdirectores a Madrid y yo me ocupé de pastorearlos, y de uno de ellos, de 2, pero de uno de ellos sigo siendo íntimo amigo. Y era un periódico estupendo, a mi modo de ver. Duró 84 ejemplares, 84 días, y el número 84, yo estaba en Argentina justamente, y el que estaba conmigo allí, de un diario, el que sea, me dijo, mira la contraportada. Y en la contraportada había un artículo del dueño diciéndole a los lectores que no habían entendido el periódico tan estupendo que habían Estaba hecho. regañando a sus lectores. Eso es lo que no tiene sentido. Los periódicos son adecuados o no lo son. Ya está. Pues vamos a enlazar con otro de los mundos en los que se maneja Miguel Ángel, que es Colombia, y lo enlazamos con el periodismo, ¿no? Colombia está viviendo un momento histórico, un proceso de paz, algo inédito, algo que pensamos que nunca iba a llegar. Cuéntanos cómo lo ves también desde los medios, porque ¿y qué papel han tenido los medios o no en este fallido referéndum? ¿Hay alguna crítica hay que hacer o simplemente es otro episodio más de populismos o no? No nos dimos cuenta, incluido yo. ¿No lo vimos venir? No lo vimos venir, yo daba por sentado que ganaba, no 80-20, claro que no, pero 57-43, 56-44. ¿Y los periódicos no detectaron venir esto? ¿No prepararon a la gente para Yo estaba en ese momento en Cartagena de Indias. En todo el departamento votó el 22%, es que eso es lo que es terrible. Claro. Llega el momento aparentemente crucial o importantísimo y me vota el 36, y pico por ciento de los colombianos, y en Cartagena especialmente 22%. Con ese resultado puede ganar cualquiera, puedo ganar yo, puede ganar cualquiera. Entonces, me parece importante, vamos a ver, desde un punto de vista de política con minúscula, Santos lo está haciendo muy bien, quiero decir tácticamente. La serenidad con la que hace caso omiso de haber perdido el referéndum es admirable, admirable entre comillas, pero al mismo tiempo hay que cambiar el chip, hay que hacer cosas nuevas. El periodismo tiene, como dice Álvaro Sierra, un gran periodista colombiano, hay que cambiar la prensa colombiana tiene que cambiar el chip. Y hay 2 asechanzas terribles contra el proceso de paz, que no va mal. Estos días ha comenzado la dejación de las armas, la reintegración a la vida civil de los menores secuestrados por las FARC, o sea que no va mal sobre el papel. Una de ellas es de tipo superestructural, que es que desde enero del año pasado, en 14 meses, han matado a más de 120 líderes sindicales, sociales, bastantes de ellos de las FARC o afectos a las FARC, pero bueno, sigue sin haber ningún motivo. Pero esto es recurrente y tú lo has escrito, con cada proceso de paz es que eso vivió ha habido ya, una purga. La Unión Patriótica, es un déjà vu que es terrible. Entonces esto es superestructural. Lo infraestructural es la droga, la coca. Hoy en día calculan que hay 150.000 hectáreas de cultivo de coca en Colombia. Con lo que eso genera. Que es la cifra máxima que yo recuerdo de años y años. Y eso lo alimenta todo. Los colombianos no son ni mejores ni peores que los españoles, pero hay una fuente allí de riqueza entre comillas. ¿Cómo va a jugar eso en el escenario? ¿Podemos tener una paz, pero un escenario un poco mexicano, en el sentido de que el narco se convierta en el rival del Estado? Es que hay quien opina que ya es así. Vamos a ver, en la época peor, que puede que fueron los 60, 70, 80, de tal y cual,
Colombia tenía unos 20 y pico mil homicidios por año. Dicen que ha bajado a 17 o 18.000. Llegó a 30.000. De esos 30.000, ¿cuántos habían muerto a manos de las FARC y del ELN? Unos pocos miles o unos cientos. Algún año pues serían 1.000 o 2.000 o 3.000. Es la delincuencia común, o la delincuencia del narco, me da igual, la narcodelincuencia, la que nutre todas estas posibilidades, todas estas reacciones. Y hay quien dice, yo no tengo pruebas de ello, de que el dinero del narco se ha instalado ya y creado una narcoburguesía, que bueno, que no quiere líos y probablemente no se mete en complicaciones innecesarias, pero que se ha enriquecido con el narco y que continúa evidentemente teniendo contactos, etc. No lo sé yo no me atrevería a decir si es así o no. ¿Y cómo ves, además de Colombia, cómo ves a la región? Hay un vecino colombiano, Venezuela, que cada día que parece que toca fondo y decimos que ha tocado fondo, vuelve a tocar fondo el día siguiente. ¿De dónde está el fondo de ese abismo? ¿A dónde vamos? El fondo es que el chavismo no va a renunciar al poder de ninguna manera. Porque a su vez se ha enquistado, ¿no? Como pues porque varios millones de venezolanos viven de eso. Y porque otros millones creen en eso. Hay dos legalidades distintas en Venezuela. Prodigiosamente Hugo Chávez ya pensó en ello, por lo visto, puesto que ya había una segunda o primera legalidad, según se mire, que hace de chaperón de la legalidad, podríamos decir, democrática normal que se practica en Occidente. Entonces, cuando hace falta invocar la legalidad bolivariana, la invocan, el Supremo decide lo que le da el Tribunal Constitucional decide lo que le da la real gana y se anula cualquier sentimiento, cualquier posibilidad de acción en contra. Yo quisiera, de todas formas, subrayar esto en el sentido de que no hace falta ir a favor de la oposición para decir esto. No hace falta que uno diga qué bien, qué bien, qué bien. Simplemente esto es así. Y bueno, pues en fin, el que no lo quiera reconocer, allá cada uno, pero indudablemente hay un trucaje del funcionamiento democrático occidental típico, clásico. Alguien a eso le llamará democracia burguesa. Cuando yo era niño decía democracia burguesa. Ha pasado el tiempo. Ahora decimos democracia iliberal, ¿no? Democracia sin derechos. Tú entiendes muy bien lo que quiero decir y tal. Entonces, es que es terrible, al margen, insisto, de si lo que está ocurriendo es democrático o no, que no lo es. Lo peor es lo incompetentes que son. El ejército está en todas partes. ¿Y por qué está en todas partes? Pues para que no haya golpe de Estado. Ya. Generales. Pero y sin embargo, aparte de Venezuela, hemos tenido una década buena en América Latina, ¿no? Sí, pero hay que dar el paso siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? Bueno, el hacer realidad una democracia electoral, igualdad de oportunidades, que ya sé que en Europa no se consigue al 100%, evidentemente, pero Dinamarca, de lo que hablábamos antes, es jauja comparado con cualquier país. Sigue habiendo mucha exclusión, mucha pobreza, mucha desigualdad. Y los blancos, mandamos en todas partes, por Dios, por favor, eso está clarísimo. Los periodistas importantes son blancos todos. Y yo no voy en contra de nadie, simplemente trato de describir la realidad. Entonces hay un procedimiento de ósmosis por el cual tú nombras a quien quieres nombrar para el puesto que te interesa, y eso ocurre matemáticamente. Y en esto llegó Trump. Efectivamente. Que pone otra vez a la América Latina en cuarentena, casi parece, ¿no? Sí, hombre, indudablemente va a empeorar las cosas, yo creo que para Europa no va a ocurrir nada. Lo que importa es la OTAN y no se va a meter con... Que paguen un poco más los europeos, pues que paguen un poco más. Se rascan el bolsillo. Claro, donde hace daño es en Oriente Próximo y en América Latina. Vamos a saltar ahí, que son, bueno, primero América Latina y luego saltamos a Oriente Próximo. ¿Cómo ves México? ¿Crees que casi es el caso de matonismo perfecto? Porque México es demasiado pequeño para defenderse solo, ¿no? Ahí me he y demasiado vulnerable, ¿no? Ahí me he equivocado yo, como muchas otras cosas, frontalmente. Yo siempre he creído que México era el Estado que existía en América Latina, que aquello, con los problemas que sean, con las trampas, evidentemente con todo lo que tú quieras, era el Estado real existente. Hoy no se ve eso por ninguna parte, no se ve por ningún lado. Es porque un no failed reacciona, state. ¿no? Pues es que Peña Nieto, yo lo lamento profundamente, no domina la situación de ninguna manera. Empezó a ir muy mal todo ya con Calderón, y francamente que haya elecciones, bueno, tocan el año que viene, que se hagan cuanto antes, que se hagan cuanto toque, y que haya un nuevo comienzo, si eso es humanamente posible, que no lo sé. Pero de hecho incluso lo que se está hablando es que el efecto Trump podría ser empujar también a México hacia el populismo a Obrador. ¿Todo eso te parece verosímil?
Sí, pero... Que tengas una reacción sí, que se retroalimente, sí, ¿no? Sí, hay quien dice eso y entra dentro de lo verosímil. Sí. AMLO, Andrés Manuel, puede ganar las próximas elecciones por poquito, probablemente, muy empatadito todo. Bueno, pues yo no voy a decir que no a eso, o sea, quiero decir, es una posibilidad, una reacción, sí, ojalá. Hoy, de todas maneras, no hay motivo para ser optimista, porque de nuevo estamos en el tema del narco. Estamos de nuevo en el tema del narco. Es el país de tránsito y de consumo cada vez más hacia Estados Unidos. Hay quien le echa la culpa casi exclusivamente a Estados Unidos por el consumo. No hablaré de la inocencia de Estados Unidos, para nada. Pero, joder, los que lo cultivan y lo venden son los que ponen en marcha todo ese proceso. Luego, entonces es terrible. El otro tema, Miguel Ángel, del que has escrito muchísimo, yo creo que te hemos seguido siempre todos con mucho interés, es el conflicto palestino-israelí, Oriente Próximo. Curiosamente, de lo que hemos visto en esta última década, el conflicto palestino-israelí, que era el peor de la región, se convirtió casi en el mejor, en el sentido de que no era el peor problema ni el que menos solución tenía, porque el barrio ese ha complicado mucho. Pero es porque se ha fosilizado, se ha convertido en una momia, cada año un poquito peor. Pero como lo demás ha empeorado tanto, sí, ¿no? Pero ¿cuál es el éxito diplomático de Israel? Que exista ISIS. Que exista ISIS es un negocio para Netanyahu extraordinario. ¿Por qué? Pues porque mientras exista ISIS, los palestinos. A santo de que tenemos que negociar, con nadie, si ISIS se va a aprovechar un día de eso. Ya. Y estaríamos trabajando para el enemigo mortal. Assad e ISIS de forma distinta son éxitos de Israel, Entonces, éxitos diplomáticos. Yo no digo que Israel no quiera desaparecer de ISIS, pero en el corto plazo, por lo menos, son hechos que favorecen a Israel. Entonces, cuando digo está fosilizado, y suerte que parece que Trump no va a ir a esa cosa de cambiar la capitalidad, pues eso ya es el disparate completo. Eso es el disparate completo. Pero no hay negociaciones, no ha habido nunca. Bueno, de hecho estamos en un retroceso porque ni siquiera practican la hipocresía de la solución de los dos estados, están cayendo... En cierto modo, en cierto modo yo prefiero eso. Que se quite la careta. Claro, Netanyahu ha conseguido vender a una parte de la opinión que él es relativamente moderado, porque de cuando en cuando dice algún ora pro nobis sobre la teoría de los dos estados, que no la desea para nada, que cualquiera que siga los acontecimientos con un mínimo de interés. Y yo hasta puedo comprender que una posición de centro y centro derecha en Israel no compre la idea de negociar con los palestinos, porque si Mahmoud Abbas es posible, yo creo que es incluso probable que quiera la paz en serio, una paz equitativa, evidentemente hay sectores palestinos que no la quieren de ninguna manera. O sea que yo eso lo entiendo perfectamente, pero no ha habido ningún gobierno de Israel en la historia que haya querido una paz equitativa con los palestinos desde el 67, que implica la retirada casi total o negociada con los palestinos a las líneas. Aunque en la época de Olmert se dijo, pero no ocurrió nada. Ya. Sí, con Shlomo Ben-Ami se estuvo a punto de cerrar el acuerdo. Es distinto, pero incluso Shlomo, que es un amigo mío, no es lo mismo de ministro que en la oposición. Ya. Como me ocurriría a mí también probablemente, yo no seré ministro nunca, afortunadamente. Bueno, Shlomo dice esto, que siempre ha sido más fácil ganar las guerras que hacer las paces, ¿no? Eso tiene para Israel, ¿no? Shlomo es un hombre inteligentísimo, de una finura de análisis extraordinario, y no creo que estuviera en desacuerdo con lo que digo ahora. Olmert sí dijo cosas, pero bueno, resulta que no ocurrió absolutamente nada. Ya. Que le sacaron, que no está en la cárcel, y cosas terribles, etcétera, etcétera. Entonces, uno que fue un mago en ese sentido, es Pérez, el expresidente, ha fallecido en la actualidad, de Israel, que consiguió convencer, yo diría que por interés, a una gran parte de la opinión europea, de que él era un adalid de la paz. Pero ¿qué adalid de la paz? Pérez, por amor de Dios. Las posiciones de Pérez eran más blandas que las de Netanyahu, las de la humanidad entera. Ya, pero eso no condució a la paz de ninguna manera. Bueno, pues es que es un placer estar contigo, Miguel Ángel. Podríamos estar toda la tarde, pero me indican que se nos ha acabado el tiempo de nuestro café. Seguro que te tenemos pronto por aquí otra vez. Cuando tú mandes. Y te agradezco muchísimo tus artículos, tu dedicación.
y tu militancia, no que tu periodismo No, militante. no, claro tu que no. militancia en hacer buen periodismo, Que es distinto, que no es tu distinto. periodismo militante. Militante en la idea general del periodismo Eso. democrático, Eso pero es. nada más que eso. Y para todos vosotros, ya sabéis, tenéis aquí a una firma de lujo en este periódico Muy amable. y a alguien del que es además maestro de muchos periodistas. Solo cierro mandándote el saludo de Carl Iván Arévalo Velázquez, que dice: saludos desde Guatemala, un gran maestro de periodismo de quien recibí valiosísimas cátedras en Bogotá, Colombia. He dado clases. Alumnos tuyos que te están Sí, viendo no, desde el no, otro no, lado sí, del sí, charcón. sí. Muchísimas gracias por todo. Adiós a todos. A la próxima, muy bien, yo creo que está muy bien.